Donald Trump anunció su precandidatura bajo el lema, un discurso, una bandera política de atacar al enemigo íntimo cuya denominación es nuestro país, México. Esa fue la bandera de campaña preelectoral y ya como candidato oficial de Donald Trump. Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, tomó posesión y ha continuado consistentemente con el mismo discurso, a lo cual el presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores no comprenden la situación y el principio de la realidad que han tenido que afrontar. Siguen cayendo en el mismo juego y siguen sin tener un pensamiento crítico para ejercer una política eficaz que resguarde la diplomacia internacional y de la región en el continente americano y sobre lo más importante que es nuestra relación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos. Bienvenidos a la sexta temporada de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Primero, tenemos que hablar de los antecedentes. Donald Trump anunció su precandidatura señalando que hay un peligro latente para ese país donde él busca comandar a su nación, bajo el lema de que México y la migración es un peligro para los Estados Unidos de Norteamérica, su desarrollo y para cuidar pues sus propios intereses. De esta manera, así, promulgó una bandera política que ha sido consistente a lo largo de este tiempo. El 31 de agosto, ya como candidato oficial del Partido Republicano, Donald Trump vino a hacer una visita oficial en México con el presidente Enrique Peña Nieto. No se disculpó sobre sus declaraciones y alegó y volvió a decir, a concretar que se iba a pagar por el muro y que México lo haría. En ese momento el presidente Enrique Peña Nieto lo pudo revirar, le pudo haber contestado que no iba a ser así. Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto se quedó callado. Y horas más tarde, ya hasta en la noche, a horas de la noche, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a los mexicanos y dijo que no iba a ser así, que él le dejó muy en claro y también a través de un tuit que México no iba a pagar tal muro que ha dicho Donald Trump. Es decir, que el presidente Enrique Peña Nieto sigue sin entender y nos tiene en medio de una disputa ajena. El presidente da encuentro en ese momento con el candidato Donald Trump y se desestabilizó la relación porque el presidente Enrique Peña Nieto se prestó a incidir en el proceso electoral del país hermano, los Estados Unidos de Norteamérica, del país vecino, donde hay varios intereses y donde, de alguna manera, pues sí, violó los intereses de ese país por autodeterminarse y por incidir en la soberanía nacional, ayudando a legitimar un discurso de odio. Y para eso está aquí el señor Romeo Robles, internacionalista, a quien le agradezco su participación. Ustedes ya lo conocen, grandes puntos de vista, y vamos a estar discutiendo este momento coyuntural, un momento crítico en la relación diplomática de México con los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, Romeo Robles, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a continuar porque después de estos antecedentes que acabo de enunciar, Donald Trump se convierte oficialmente en el presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica y el 20 de enero del 2016 asume el cargo
y se deshace del TPP, del Acuerdo Transpacífico, pone en jaque al Tratado de Libre Comercio donde participa México, Estados Unidos y Canadá Canadá a través de su consulado, de su embajador en los Estados Unidos, dice que pues él no puede no puede dar una declaración ni puede establecer una postura donde pues ayude o consienta ser un socio importante comercial para México. En su relación con los Estados Unidos se pone del lado de Estados Unidos y prácticamente dejan fuera a México de la jugada, y de esa manera pues el presidente Trump deja ver que tiene el poder y las cartas en la mesa para plantear cualquier jugada. Sí, con respecto a los tratados de libre comercio, particularmente el Tratado Transpacífico, creo que sí es una victoria de alguna manera para la izquierda internacional que se estaba oponiendo a este tratado, que de alguna manera u otra es un tratado que beneficia a corporaciones más que a países. Sí. Y que, pues, bien que mal era una promesa de Trump, ¿no? Irónicamente, Hillary Clinton apoyaba el tratado. Y pues parece ser que ha habido un cambio de polos, ¿no? Donde antes la izquierda estaba en contra del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado Transpacífico, y ahora parece ser que es la derecha la que realmente logra deshacerse de estos tratados. Es lo único rescatable que se podría decir de Trump. Ajá. Todo lo demás que ha pasado en su primera semana de gobierno ha sido una total catástrofe. Justamente ahí me gustaría subrayar algo. El Tratado de Libre Comercio, impulsado por Carlos Salinas de Gortari, fue bandera política para la oposición para estar criticando y desprestigiando ese movimiento a lo largo de todos estos años, y hoy salen a defenderlo. Hoy le preocupa al PRD, hoy le preocupa a todos estos partidos de oposición que en su momento criticaron al presidente Salinas de que era un peligro este Tratado de Libre Comercio, que era inequitativo y que ese tratado era culpa de muchos de los problemas de nuestro país. Y puede ser que así lo sea, por haber puesto todos los huevos de la canasta en un solo acuerdo comercial, ¿no? Así es, sí. En un solo socio comercial. Bueno, hay que recordar que en el 94, cuando se firma el tratado, surge también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Exacto. ZLN. Se opone a un movimiento cuya bandera era atacar ese tratado. Sí, particularmente ese tratado, ¿no? O sea, sobre cualquier otra cosa. Y sí, hoy en día parece ser que tenemos una memoria histórica nula en el país, ni siquiera a 23 años de estos sucesos. Y la realidad es que definitivamente las tensiones que este tratado han creado siguen allí. Sí, efectivamente pusimos todas las canastas, todos nuestros huevos en esta canasta. Y hoy tenemos una industria mexicana totalmente dependiente de Estados Unidos, donde no tenemos industria mexicana real. Somos un país nada más de manufactura, si bien de manufactura avanzada en cuestiones de electrónica y automovilismo y aeronáutico, pero aún así no dejamos de ser un país que nada más produce las ideas de alguien más, que produce para la economía de alguien más. Exacto. No pertenece a nosotros ninguna de esta tecnología, ninguno de este know-how o conocimiento de cómo hacer las cosas. Realmente el capital, el dinero que se necesita, las inversiones que se necesitan no son mexicanas. No es dinero que se quede en México, y eso lo sabemos. La mayoría de las personas que en este municipio trabajan en las diferentes armadoras de la región saben realmente cuánto ganan. Y si están satisfechos, nada más hay que poner en perspectiva que en Estados Unidos un trabajador como el mexicano o el guanajuatense o el cortesarense promedio gana 5 veces más allá que aquí. Claro. Entonces, evidentemente sí es un tratado que no acabamos de entender en su totalidad. Efectivamente ha aumentado el nivel de ingreso económico que tenemos en el país. Pero aún así... Son intercambios de esclavitud, donde el único que se enriquece es la figura del Estado mexicano. Sí, o sea, porque ellos son los que se quedan en el recurso. En cuanto a la economía nacional ha sido paupérrimo, ¿no? Sí. Sigue concentrándose la riqueza en un porcentaje muy pequeño de la población nacional. Desde que se inició el tratado, a pesar de que incrementamos nuestro Producto Interno Bruto casi al doble, la pobreza se mantiene creciendo. Igual. No, de hecho, ha crecido nominalmente y también en sentido real. La pobreza ha crecido en México.
Hoy 51% de la población no puede comprar la canasta básica. Y paralelamente al crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la violencia. Sí, sí, efectivamente también parte de lo que logró esta relación bilateral con Estados Unidos es que México ha cedido en cuestiones de seguridad totalmente. Teniendo casi todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, desde la CIA hasta la DEA, que es la Agencia en contra de las drogas, centros de espionaje y centros de operación dentro de México, que han infligido en nuestra soberanía nacional y en nuestra política de seguridad nacional, con 192,000 muertos en los últimos 10 años, en los que no nos hemos pronunciado, no nos hemos levantado, no nos hemos sentido copartícipes de la muerte de todos nuestros ciudadanos. No, porque estamos aplastados moralmente por el Estado mexicano. Sí, y el Estado mexicano ha permitido esta relación o este status quo porque le conviene, ¿no? Porque le conviene a Estados Unidos. México es, en su diplomacia y en su política exterior, es un país servicial que no tiene una definición propia de su destino, de qué es lo que quiere, de cómo se quiere proyectar internacionalmente. Sí. Y evidentemente se ha vuelto un país que lo que Estados Unidos dice, México hace. Exacto. Entonces, yo creo que definitivamente el hecho de que hoy nos estamos cuestionando si el Tratado de Libre Comercio funciona o no es bueno. Sí va a haber una inestabilidad, posiblemente entremos en recesión este año, pero creo que también es momento de que empecemos a construir el país y que empecemos a construir nuestra propia industria. Y es un país que por mucho tiempo no nos hemos preguntado... Y que nuestra política se acomode a nuestra idiosincrasia. A nuestra idiosincrasia. No sea una imitación chafa de los primeros ministros de otros países. O sea, es momento de que el mexicano, desde el empresario hasta el político, hasta el ciudadano común, se pregunte qué es lo que quiere y se atreva, en mi opinión, a ser grande, ¿no? No tenemos, por ejemplo, en México una empresa automotriz mexicana. ¿Por qué no? No tenemos en México una empresa realmente como Starbucks o como... O la industria petrolera. Sí, donde... no tenemos un ExxonMobil mexicano. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque somos un país clientelista, un país colonialista en muchos sentidos, sí, que sigue pensando que el patrón viene de fuera, que el extranjero es mejor, que el mexicano no puede, que el mexicano no sabe, que no hay capacidad en este país, etc. Y el presidente ha servido como un gerente de esos colonialismos. Tanto que nuestros mayores empresarios y nuestros ricos han expulsado más capital mexicano al extranjero, han mandado más dinero mexicano al extranjero de lo que hemos recibido en términos de inversión extranjera directa en los últimos 15 años. Si estas élites mexicanas realmente fueran empresarios capaces, visionarios, invertirían ese dinero en México. Por supuesto. Pero no somos lo suficientemente ambiciosos. Nos conformamos con un par de carreteras que además son concesionadas. Nos conformamos con traer plantas armadoras a México creyendo que eso es progreso. Cuando en el momento donde hay una crisis como la que estamos viendo en este momento, evidentemente van a regresar esas plantas, como lo hizo Ford en San Luis Potosí, a su país de origen. Y México se va a quedar sin nada, sin tecnología, sin una planta armadora, sin un mercado, etc. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado a la tarea de construir nuestra propia industria. En efecto. Y para mí la culpa es del señor Enrique Peña Nieto y de su grupo de colaboradores, pero vamos a hacer una pausa.